Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de la Escuela de Comunicación Social. Mi nombre es Carlota Fuenmayor. Me conocen como profesora de las cátedras de Comunicación Oral, de Radio y de Periodismo Deportivo. Además, soy jefe del Departamento de Artes Audiovisuales de la escuela y bueno, es un gran honor darle la bienvenida a René a este encuentro con nuestros estudiantes en nombre de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Y para mí, por supuesto, es un gran honor tenerte acá, René. Siempre he querido que compartas con mis estudiantes. Lo hemos hecho en algunas oportunidades cuando coincidimos que vienes a Venezuela. Y por supuesto, bueno, esta oportunidad que nos da la escuela y la universidad de tener estos encuentros, pues es perfecto que ahora nos vayas a contar toda tu experiencia. Les presento a René, es comunicador, estudió audio para medios en el Center of the Media Arts en la ciudad de Nueva York. ¿Lo dije bien? Más Seguro. o menos, ¿verdad? Ok, su experiencia incluye la cobertura de más de 200 eventos internacionales, entre los que se destacan los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la Copa del Mundo de la FIFA y el Juego de las Estrellas de la Major League Baseball. Se inició en 2005 en el mundo de las relaciones públicas al proveer sus servicios y consulta de imagen al jugador de béisbol de las Grandes Ligas Bob Abreu, del jugador de la NBA Gravis Vázquez, a quien llevaste a la universidad, del golfista de la PGA Jonathan Vegas y del jugador de béisbol de Grandes Ligas Miguel Montero. Además, René es un gran amigo, más allá de toda su experiencia maravillosa que va a compartir con nosotros, lo incluyo como mis grandes amigos y con las personas que trabajé en un programa que, si hay alguno acá que les di clases de radio, recordarán porque siempre lo pongo como ejemplo, hoy no es hoy. Bueno, vamos a comenzar. René nos va a hablar de mi tema favorito, que es radio, por supuesto, de las coberturas que ha hecho, de los trabajos de relaciones públicas, de un tema bien interesante que es el entrenamiento de medios y del patrocinio de atletas. Es importante, mis amores que me están escuchando, mis niños, que todas las preguntas las hagan en la sección de preguntas y respuestas, sus comentarios por supuesto, y luego que René termine su exposición, pues nosotros vamos a leerlas y a conversar un rato con René. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias, René. Son todos tuyos. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello por esta invitación. Para mí es un gran honor poder estar aquí con todos los alumnos y poder compartir un poco de mi experiencia, ¿no? Como tú dices, yo estudio audio para medios en la ciudad de Nueva York, pero estudio audio para medios porque en realidad no sabía qué estudiar. Ya había he intentado estudiar ingeniería petrolera. Imagínate eso, porque en Venezuela había petróleo únicamente. En realidad, cuando salí de bachillerato no sabía qué estudiar. Fue mi gran dilema. Y empecé por ingeniería petrolera, luego ingeniería eléctrica, hasta que finalmente alguien me sugirió que por lo que me gustaba la música, los medios, que intentara ser ingeniero de sonido, y por allí fue que comencé. Se abrió una emisora de radio en La Guaira, Z100 FM, fue la primera FM que salió en el estado Vargas, y allí comencé desde el primer día que salió al aire, y gracias a Dios desde ese día hasta este momento no he parado de vivir experiencias increíbles en el medio de la comunicación. Llego a Radio Deporte porque por allí quiero comenzar a hablar de mis experiencias. En el mismo momento que trabajaba en Televen, era el comentarista deportivo del noticiero en 3 emisiones. Entonces estaba todo el día involucrado con el deporte, realizando coberturas. Y es allí donde deseo compartir mi primer consejo para las personas que van a hacer carrera en el periodismo deportivo, específicamente en el periodismo deportivo, porque cuando a mí me envían a cubrir los Juegos Nacionales Juveniles en el estado Trujillo y en el estado Yaracuy, que fueron los 2 primeros que asistí como representante de medios de comunicación para Televen y para Radio Deportes 1590, jamás imaginé que esa iba a ser mi gran escuela, cubrir unos Juegos Nacionales Juveniles, poder entrevistar a atletas que luego estarían en Juegos Panamericanos en los que yo cubrí, o Juegos Olímpicos. Allí estuve con Francisco Sánchez,
el nadador y con muchos otros atletas. Pero vivir la experiencia de estar todo el día cubriendo deportes, tener que entrevistar a los atletas en el velódromo, en la piscina, en el boxeo, y luego tener que enviar esas entrevistas para Caracas. En algunas ocasiones hasta por avión se veían las entrevistas y los resultados el día siguiente, porque en algunos casos no tenían microondas para enviar mi trabajo para televisión. En cambio, la radio era inmediata. Yo podía enviar todas mis entrevistas, todos mis trabajos, y los tenía que hacer en el horario de mi programa. Tenía que levantarme temprano, si era en la mañana o en la tarde, no importa en qué lugar me encontrara a las 6 de la tarde, si tenía un reporte para Radio Deporte, tenía que en ese momento realizar mi cobertura, mi reporte con mi patrocinador, con mi entrevistado, y eso me dio la disciplina para luego poder hacer un trabajo como por ejemplo el de Sydney, que tuve que enviar 100 entrevistas de video desde los Juegos Olímpicos, como única cámara venezolana autorizada para cubrir esos Juegos Olímpicos en Australia. Esta experiencia de radio fue en realidad mi gran escuela. Otra de ellas fue ese programa que hice con Carlota Fuenmayor, que se llama Hoy no es hoy. Un piloto que ella aceptó desde la primera vez que escuchó hablar de él, porque yo entré a su oficina un poco frustrado y le dije, oye, acabo de presentar un piloto en Kiss FM y no gustó. Y ella me dice, sí, ¿de qué se trata? Y era una entrevista ficticia a José Luis Rodríguez, el Puma, en el cual yo lo entrevistaba el día que yo quería. Entonces yo creo que escogí el día que sacó, creo que la canción Dueño de Nada, creo. Y era una entrevista ficticia, ¿no? A El Puma. Y ella me dijo, esto lo vamos a hacer aquí en Radio Deporte, inmediatamente. A partir de ese momento comenzamos ella y yo a ir a la hemeroteca de Caracas a buscar información sobre momentos específicos del deporte. Como por ejemplo, el día que Arnoldo de Bonis logró la primera medalla olímpica para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Helsinki, en Finlandia, en 1952. Y bueno, buscamos los periódicos de ese día, qué estaba pasando en Venezuela en ese momento. Yo consigo una entrevista con Arnoldo de Bonis, me la dio en su oficina de PDVSA, y le dije, señor Arnoldo, lo voy a entrevistar, pero lo voy a entrevistar en la pista de Helsinki en el momento que usted cruza la meta. Él un poco confundido, me entendió mi idea y grabamos. Entonces, la grabación que quedó para nosotros, y tenemos 100 horas grabadas así, dice algo más o menos como, amigos, estamos en vivo para Venezuela, acabamos de lograr la primera medalla olímpica para nuestro país, Arnoldo de Bonis, quien acaba de cruzar la meta. Arnoldo, tus primeras palabras para Venezuela. Y él, siguiéndonos las ideas, nos cuenta, estoy muy emocionado de poder vivir este momento. Entonces él nos contó anécdotas que quedan grabadas para la historia. Él nos dijo que aprendió un poco de finlandés y cuando se bajaron en el avión con la delegación, él pudo hablar con ellos. Y así hay historias maravillosas que logramos nosotros, que si Dios quiere vamos a publicar en un libro un poco más adelante, Carlota y yo, como por ejemplo cuando Rafael Vidal logra la medalla, hay una anécdota de su entrenador Alfonso Victoria sentado al lado del rey Juan Carlos. La medalla de Morochito Rodríguez en México, cuando él no quiso entrenar porque pensaba que entrenar en el 68 se iba a cansar antes de una pelea. Su rival estaba entrenando como debe hacerlo un rival que conocía las técnicas. Y René, así, dime. perdona que te interrumpa, pero quédate como de frente a la cámara porque te vas de pronto un poquito. Perdón que te Ok, interrumpa de esta manera, no te ¿viste? Pero es preocupes, no para te no preocupes. perder nada de las maravillas que nos estás contando. No te preocupes. Bueno, sí, disculpen un poco por el audio. Y de esa manera logramos nosotros preservar la historia, porque uno de los detalles que yo desafortunadamente he encontrado en los medios de comunicación de Venezuela, quizá un poco más en la televisión, es que los audios se borran. Y he sido testigo de cómo reciclan materiales maravillosos que forman parte de la historia para grabar algo nuevo. Y eso es muy lamentable porque estamos borrando nuestra historia. Y eso no lo podemos permitir.
Por eso nosotros tenemos un orgullo especial por este programa, porque hemos preservado la historia en las voces de Abelardo Raydi, de Germán Chiquitín Etegui, de José Joaquín Papa Carrillo, de Osvaldo Papelón Borges, de Ali Khan, muchos de ellos fallecidos, otros de ellos aún siguen activos en los medios. Pero tenemos sus voces allí grabadas, los grandes narradores de béisbol, Delio Amado León, Carlos Tobar Bracho, Gonzalo López Silvero. Entonces, todos están allí grabados y gracias a Dios forman parte de la historia. Eso se hizo a través de la radio. Hacer un noticiero de 2 horas de solo deportes, sin música, con pocas interrupciones comerciales, eso también, gracias a Dios, me permitió un poco ser un poco más versátil al momento de poder defenderme con un micrófono. Yo venía de una radio de Z100 donde en cualquier momento uno se quedaba sin un tema para hablar y entraba una sensación de pánico y uno le decía al operador que sonara una canción y listo, solucionado. Se realizaron coberturas maravillosas como por ejemplo los 50 años de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana. Todos los grandes jugadores que hicieron historia estaban allí en el terreno, en el Estadio Universitario de Caracas, y yo estaba allí con un micrófono transmitiendo para Radio Deporte 1590, entrevistando a glorias de nuestro béisbol y a jóvenes, nuevas figuras. Y eso para mí ha sido uno de los momentos más emotivos también. La radio es un medio maravilloso que ofrece oportunidades increíbles y confieso que es lo que yo más extraño en este momento, es hacer radio. Me encanta la radio por más que hice televisión y por más artículos que he escrito para diversos medios y revistas, la radio es mi pasión. Coincido contigo en que la radio es el mejor medio que existe. Mis estudiantes saben que soy una enamorada de la radio y siempre les prometo que se van a enamorar tanto de la radio como lo estoy yo. Hablabas de tus coberturas internacionales, hablabas de esos Juegos Olímpicos maravillosos que visitaste. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, yo creo que es importante cuando uno habla de coberturas internacionales, entender un poco el proceso también, Carlota, porque es muy fácil hablar de Juegos Olímpicos, de un Mundial de Fútbol, de una final de la UEFA Champions League, de ir al béisbol de Grandes Ligas, o como inicié sobre los Juegos Nacionales Juveniles. ¿Qué se necesita para hacer una cobertura? Es tener la acreditación de prensa ideal para poder hacer este trabajo. Y me han sucedido, tengo todas las experiencias. Yo, por ejemplo, voy a iniciar con esta. Yo fui a un mundial de natación en Australia. Yo tuve la fortuna de ir a Australia 3 años consecutivos, 98, 99 y 2000, para 3 eventos totalmente distintos. Pero en el año 98 yo voy a el Campeonato Mundial de Natación en Perth. Y cuando llego allí, con la selección venezolana de natación que iba a participar en ese evento, y me presento al estadio, se llamaba Challenge Stadium, y voy a solicitar mi acreditación, me dicen, usted puede venir, usted tiene su acreditación, pero usted no tiene derechos para aquí realizar su cobertura de televisión. Y yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo tenía incluso patrocinadores para enviar mi material desde Australia, y eso fue parte de mi aprendizaje, ¿no? De tener todo bien preparado antes de viajar. No era que yo no lo preparaba, pero en realidad yo pensaba que tenía todo listo para, con ese credencial, poder enviar mi trabajo de televisión. Resulta que al final, luego de conversar con ellos, busqué la manera de que aceptaran me permitieran hacer mi trabajo desde allá, y el director de comunicaciones del evento me dijo, está bien, no te preocupes, puedes pasar tu cámara. Yo alquilé un camarógrafo cuando llegué a Australia. Eso es parte también de este trabajo, que es más conveniente viajar con un camarógrafo o alquilar un camarógrafo. Fue complicado porque el sistema de televisión es distinto, es el sistema europeo de PAL. Tuve que transferir esas imágenes en Venevisión, por cierto, me lo hizo Héctor Cordido, un gran amigo,
Pero bueno, el hecho es que me permitieron grabar allí solo con la única condición de que yo no podía grabar las competencias. Eso a mí no me afectaba porque en realidad yo podía sacar las imágenes de la competencia de las distintas agencias de noticias que enviaban videos y con eso pude hacer mi trabajo. Entonces, tener el trabajo de acreditación formalmente aprobado es muy importante. Así yo comencé asistiendo a mi primera final de Champions. Fue mi primer gran evento. Y yo consulté con un señor en Caracas, Vittorio Fioravanti, quien es una referencia en publicaciones deportivas, cuando yo quise ir a Viena, Austria, para ver un partido entre el AC Milan de Italia y el Benfica de Portugal. Y yo no sabía cómo se hacía un proceso de acreditación y él me orientó. Sus palabras de orientación para mí son muy importantes en este momento, porque él me dijo, tienes que escribir a la Federación de Fútbol de Austria, y así lo hice. Envié mi carta desde la radio en La Guaira, envié mi carta a Austria. Cuando llegué a Austria, estaba mi carta allí, y así fue como en ese momento me entregaron mi acreditación para esos juegos, para esa final de la Champions League en Austria. Todo esto me permitió a mí asistir, por ejemplo, a Winnipeg, donde nosotros hicimos un trabajo de radio increíble para Radio Deporte en los Juegos Panamericanos y entrevistamos a prácticamente toda la delegación venezolana. Ya los atletas lo conocían a uno, ya los atletas sabían qué tipo de trabajo estábamos haciendo, y si uno llegaba al tenis y estaba allí Jimmy Simansky, Mauricio A, María Alejandra Bento, ellos sabían que el trabajo de uno era serio, era para la radio, era respetuoso, y siempre podíamos enviar nuestros reportes desde allí. Conocer lo que es la zona mixta en un lugar, que es el lugar donde, por ejemplo, en un estadio, en los Juegos Olímpicos, en unos Juegos Panamericanos, donde el atleta debe pasar por el frente de la prensa. Y es decisión de ese atleta de pararse o no a dar unas entrevistas. Generalmente, en muchas ocasiones, por ejemplo, Francisco Sánchez podía pasar luego de una prueba de natación, lo llamaban, y si él en ese momento no deseaba hablar con nadie, él en ese momento seguía de largo. Si Francisco Sánchez me veía a mí, gracias a Dios se paraba y conversaba conmigo. Yo lo puedo decir, lo digo con satisfacción, porque hay gente que respetaba también el trabajo de uno de la misma manera como uno lo respetaba a ellos. Y les voy a contar una anécdota. Cuando luego vino desde esos Juegos Panamericanos de Winnipeg y los Juegos Olímpicos de Sydney en Australia, yo me acerqué a Radio Capital y a Unión Radio, y nosotros enviamos, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, que hicimos este trabajo juntos, enviamos reportes diarios para la radio, para Pedro Pensini Fleury, que en paz descanse, en Éxitos 1090, para Radio Capital, para el programa de Polo Troconis en la Mega Estación y para Radio Deportes 1590. Quiere decir que nosotros estábamos en 4 emisoras de radio con nuestros patrocinadores, enviando todos los días entrevistas de atletas venezolanos que estaban participando en los Juegos Panamericanos de Winnipeg o en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Eso es un trabajo completo del cual también nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, así lo hacíamos nosotros con el béisbol de Grandes Ligas. Viajábamos todos los años a diferentes estadios, al Juego de las Estrellas, a los partidos de la NBA, al Mundial de Estados Unidos 94, 13 partidos desde el partido inaugural en New Jersey hasta la gran final en Los Ángeles. Entonces son 13 partidos en los cuales asistimos a todo lo que les vengo contando, desde el sorteo del Mundial, que fue en Las Vegas en diciembre anterior del 93, el 19 de diciembre en Las Vegas, donde uno de los organizadores allí fue Cheche Vidal, fue el vicepresidente de tecnología de ese Mundial, un venezolano, quien me apoyó para yo poder obtener mi credencial. Y luego, bueno, hacer la cobertura de esos 13 partidos. Estuve presente en el partido que Maradona dio positivo en Boston, hacer entrevistas de las grandes figuras y enviar todos mis reportes, todo para radio. Esos eventos los hice para radio. Y entonces,
yo creo que es muy importante al momento de hacer una cobertura internacional, de pensar, de soñar a ir a un evento como esto. Acredítense para un evento en Venezuela, acredítense para la Liga Profesional de Baloncesto, para el béisbol profesional venezolano, observen cuáles son las normas para hacer las entrevistas y luego comiencen a enviar sus cartas, sus correos electrónicos para solicitar credenciales para coberturas internacionales y es una experiencia maravillosa. Así fui también, ya para finalizar con esto, a un mundial de natación en Atenas, Grecia, donde la Federación Internacional de Natación ofreció su primer seminario de prensa. Quiere decir que estos eventos internacionales ya vienen acompañados de un seminario de prensa. Y para mí fue un proceso de aprendizaje increíble poder no solo cubrir un mundial de natación en Atenas, sino asistir a un primer Congreso Internacional de Prensa organizado por la Federación Internacional de Natación. Aprendí muchísimo y me preparó para eventos futuros. Ya con esto finalizo coberturas internacionales, Carlota. Muy bien, bueno, maravilloso lo que nos cuentas. O sea, aquí tengo varias preguntas mías que te haré al final y estoy esperando a ver qué te quieren comentar nuestros estudiantes que están acá. Bueno, ahora nos toca conversar porque de Venezuela te vas a Estados Unidos, te toca reinventar, perdón, un poco todo lo que es tu carrera y comienzas entonces por el camino de las relaciones públicas, ¿cierto? Correcto. Y yo siento que he sido afortunado porque he encontrado eso de reinventarme, no lo hice yo de una manera planificada, ¿no? De igual manera, yo no encontré la radio, la radio prácticamente se cruzó en mi camino. Entonces he sido afortunado en ese sentido. De la misma manera que encontré la radio, cuando yo me mudo a Estados Unidos y comienzo a trabajar en un periódico hispano de Filadelfia que se llama el Sol Latino Newspaper, yo trabajando en el periódico comienzo a cubrir el béisbol de Grandes Ligas. Sigo haciendo mi trabajo escribiendo para Líder en Deportes, para Meridiano, para diferentes medios de comunicación, hasta para revistas de aerolíneas, escribí entrevistas. Y así estoy un poco buscando exactamente qué es lo que voy a hacer aquí en Estados Unidos. Y en un momento le digo a Bob Abreu, con quien tenía una buena relación siempre, me acerqué en el estadio y le dije, oye Bob, sabes que estoy en el periódico, pero en realidad estoy buscando otra cosa que hacer. Y Bob me dijo, no te preocupes, que tú vas a trabajar para mí, me dijo. Tú y yo vamos a trabajar porque estoy sacando una línea de zapatos y yo quiero que alguien le entregue los zapatos a los peloteros. Me dice, y yo, bueno, perfecto. Finalmente en el 2005, ya después de 2 años de estar yo aquí, quizás unos 5 o 6 meses después de esa conversación, yo voy con Bob Abreu a Caracas y antes de esa línea de zapatos, yo le dije, mira, déjame organizarte una conferencia de prensa y vamos a hacer una gira de medios. Y él me dijo, bueno, seguro. Hicimos una rueda de prensa en Caracas, hicimos una rueda de medios. Lo llevé a todos los programas de televisión, lo llevé a portadas, estuvo con Pedro Pensini Fleury, estuvo en Televen, estuvo con Luis Chatén, estuvo con Erika de la Vega, estuvo con todo el mundo, hizo todo tipo de cosas, estuvo hasta en los programas de humor, en Chéverísimo, con Nelly Pujols. Y eso fue de verdad una gira muy, muy exitosa. Y en ese momento, como que los dos llegamos a la conclusión de que, oye, ¿por qué mejor no haces mi trabajo de medios y relaciones públicas? Y entonces yo me convierto en un PR de Bob Abreu, un trabajo que hice durante 11 años en los mejores momentos de la carrera de Bob Abreu, porque no solamente se hizo esa gira de medios allá en Venezuela, y además enviamos notas de prensa y siempre cualquier periodista que quería entrevistar a Bob Abreu desde Venezuela, si era prensa escrita, radio, televisión, se comunicaba conmigo y hacíamos el enlace y de una vez lo hicimos. Aquí traímos a la gente de la revista del Universal, la revista dominical del Universal, y
vino un fotógrafo, vino un periodista a la casa de Bob, hicieron un trabajo magnífico y regresaron. Y entonces inventábamos muchas cosas. Bob Abreu está en una botella de vino, imagínate. Y se entregó un cheque de $10,000 en el home play de Yankee Stadium luego de lo recaudado por la venta de esa botella de vino. Entonces era pensar cualquier proyecto, cualquier idea, sin dudar, y todo lo que yo le planteaba lo hacíamos. De verdad que hicimos cosas increíbles en su etapa con los Phillies de Filadelfia, los Yankees de Nueva York, los Angelinos de Anaheim, los Dodgers de Los Ángeles y luego con los Mets de Nueva York. E incluso después de retirado Bob, a través de unas conversaciones que yo sostuve con las Olimpiadas Especiales, fue invitado Bob para ser uno de los embajadores de Venezuela a los Juegos Olímpicos Especiales en Los Ángeles, y yo asistí con él y fue una experiencia increíble verlo desfilar a él en la ceremonia inaugural en el Rose Bowl de Los Ángeles, pues, en el mismo estadio donde fue la final del Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Entonces, fue una experiencia increíble. A Gravis Vázquez sencillamente me acerco mientras yo estoy trabajando con Bob, y la conversación, yo le digo, mira, estamos haciendo esto es lo que estoy haciendo con Bob, y Gravis me dijo, si tú estás haciendo eso para Bob Abreu, yo quiero que tú me lo hagas a mí. Así de sencillo fue. Todavía Gravis no podía hacer nada porque era un estudiante. Aquí las reglas deportivas de las universidades no permiten que uno tenga una relación comercial antes de ser profesional. Y así fue cuando él fue seleccionado por el equipo Grizzlies de Memphis en el Madison Square Garden de Nueva York. Ahí estaba yo con él ese día, y en el momento que lo selecciona, y desde ese día comienzo yo a trabajar con él, una relación que duró hasta que se retiró de la NBA. Y de esa misma manera llega Miguel Montero en el momento que es campeón de la Serie Mundial con los Cachorros de Chicago. Antes de Miguel, Jonathan Vegas, porque, bueno, hablé con Jonathan Vegas, como saben, nuestro único golfista en la PGA, y ya tengo como unos 8 o 9 años con Jonathan Vegas trabajando, todavía le hago sus relaciones públicas. Luego, en realidad, Miguel llega es por Jonathan Vegas en un evento que estamos haciendo en la isla de Margarita, y Miguel me dijo las mismas palabras. Miguel me dijo, chamo, tú eres el que le hace las relaciones públicas a Jonathan, yo quiero que me las hagas a mí. Y la verdad es que con Miguel tuvo una relación increíble. Lanzamos su fundación de Miguel and Vanessa Montero Foundation en su casa en Scottsdale, en Arizona, y fue una experiencia increíble poder haber trabajado con atletas como ellos. He trabajado con Michael Melamed, con muchísimos otros atletas he asesorado, y ha sido una experiencia increíble esto de las relaciones públicas. Como tú dices, me reinventé, Carlota. Bueno, pero no lo pensé. Yo nunca dije, déjame reinventarme como relacionista público. Solo que una situación dio pie a la otra, y yo creo que eso es el fruto de siempre haber hecho un trabajo serio y ganarme la confianza de todas estas personas. Bueno, sí, y hiciste un trabajo maravilloso, y aprovecho para agradecerte porque cada vez que hacías una rueda de prensa acá en Venezuela, me escribías para que te consiguiera algunos estudiantes que te apoyaran, y ciertamente para ellos fue una experiencia increíble, y yo te estaré eternamente agradecida por siempre apoyar a mis chamos. No, La verdad. imagínate para mí que fácil era recibir a 4 o 5 de tus alumnos y decirles cuál era la función de cada uno de ellos en una rueda de prensa, sencillamente como tener el micrófono para pasárselo a un periodista para que le hiciera una pregunta a Bob Abreu. El otro trabajaba, el otro tuvo un poquito más fortuna porque era el que lo atendía detrás del escenario antes de salir, era como un attaché personal. El otro les decía a los periodistas que se tenían que inscribir en una lista para hacer sus preguntas. Entonces era un trabajo bien emocionante. Y no, bueno, imagínate, eso es lo que se llama una relación ganar-ganar. Así es, no, ellos felices. Bueno, recuerdo una vez, y esto lo cuento rapidito porque ustedes quieren escuchar a René, en una oportunidad que viniste con Bob Abreu, mandé a una alumna, entre los alumnos que mandé a una que yo sabía que era un poco loquita, y le dije, nada de fotos, solo al final cuando el señor René te dé permiso,
Bueno, total que la niña llegó con la carcasa del celular firmada por Bob Abreu y yo la quería medio matar. Pero No, está bueno, bien, está bien, está bien. cosas de muchacho y además experiencias únicas que de verdad te agradezco infinitamente. También haces un trabajo que es maravilloso y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención, que es el entrenamiento de medios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, y te cuento una anécdota de cómo se dio eso. Hubo una ocasión en la que un pelotero venezolano tenía que dar unas declaraciones a la prensa y yo me le acerqué a esa persona y le dije, oye, esa rueda de prensa que tú tienes mañana es complicada. Y esa persona me dijo, no, chico, eso no te preocupes y eso no es complicado. Y entonces, eso fue durante la práctica de bateo de un juego de béisbol. Durante el partido, yo me quedé pensando un poco, oye, este tipo está minimizando lo que viene mañana, que es una rueda de prensa muy importante y muy difícil. Cuando terminó el juego, yo bajé al clubhouse, me le acerqué de nuevo al pelotero y le dije, mira, esta vez lo miré a los ojos y le dije, mira, lo que te viene mañana es complicado, prepárate para eso. Cuando yo llegué a mi casa, esa noche, yo estaba en Filadelfia, cuando llegué a mi casa en New Jersey, yo me senté en mi computadora y le envié un email diciéndole cómo prepararte para una conferencia de prensa en ese caso específico. No voy a mencionar el caso específico porque siempre he mantenido en anonimato a esta persona, ¿no? El hecho es que le envié qué era lo que tenía que hacer, los pasos simples, el 1, el 2, el 3 y el 4. Resulta que, y todo por coincidencia, Carlota, regresando un par de días después de un concierto, me acuerdo era Paco de Lucía, yo tuve que cambiar de carro. Estoy contando todo esto porque por esta coincidencia, cuando yo cambio de carro, mi esposa se viene en un carro la mitad del trayecto que lo había dejado en una casa para poder asistir los dos al concierto. Ella se viene en su carro, yo me vengo en mi carro y vengo escuchando, cuando prendo la radio en ESPN, algo que no hubiera escuchado con mi esposa, el, el conductor de televisión dice, bueno, tenemos en este momento a Kevin Sullivan, quien fue jefe de prensa de la Casa Blanca durante el gobierno de George Bush y tiene experiencia en entrenamiento de medios porque fue jefe de prensa de los Dallas Mavericks, un equipo de baloncesto. Y él nos va a analizar la rueda de prensa de ayer de este personaje del cual yo les estoy hablando. Y este señor dice en su rueda de prensa, la rueda de prensa de este señor fue fantástica porque él siguió los 5 pasos elementales para dar este tipo de conferencia. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que era exactamente lo que yo le había enviado a él en el correo electrónico. Cuando yo escucho eso, yo digo, no lo puedo creer. Ese audio lo tengo yo porque se lo solicité a ese conductor de ESPN luego, él me lo envió y lo tengo guardado en mis archivos porque coincide exactamente con mi correo electrónico. Cuando yo le escribo al señor Kevin Sullivan y le digo, señor Kevin, yo quiero compartir con usted un correo electrónico que yo le envié a esa persona que usted entrevistó porque la coincidencia es increíble. Y él me contrató desde ese momento hasta hoy en día. Yo formo parte de su staff para dar entrenamiento de medios. ¿Por qué? Porque yo soy el único que lo doy en español. Eh, no porque yo sea una persona con una gran trayectoria en entrenamiento de medios, sino que él me vio como una persona que lo puedo apoyar y de esa manera ya yo tengo 8 años viajando a los entrenamientos de medios del béisbol de Grandes Ligas, a Arizona y a Orlando. Además de eso, he dado entrenamientos de medios a la lucha libre de Estados Unidos, lo que llaman aquí World Wrestling Entertainment, WWE. Yo jamás me imaginé que me iban a llamar de esa organización y me llevaron a Orlando, a los headquarters, donde están allí todos los rings, donde ellos practican, y me llevaron para asesorar a unos muchachos nuevos peleadores sobre cómo manejar su imagen y cómo hablar con los medios de comunicación.
De esa manera me contrató también un equipo de fútbol de Estados Unidos, de la Major League Soccer, me contrató, me llevó para hablar con todos sus jugadores y con la directiva, porque también los gerentes de los equipos, los entrenadores, tienen que saber qué decir en momentos específicos. Y se habla con los atletas, en realidad la conversación es un poco, yo me siento con un equipo de grandes ligas y se dan técnicas de cómo manejar una entrevista ante preguntas difíciles, qué decir, qué no decir, cómo cambiar incluso el tema de conversación. Cuando un periodista hace una pregunta, ¿qué opinas de esto? Y uno puede responder otra cosa, sí, elegantemente. Entonces son técnicas que yo creo que cualquier alumno de periodismo debe conocerlas, porque estas son técnicas que utilizan los atletas para manejar también ellos la entrevista de la misma manera como lo quieren manejar el periodista. Y hay muchísimos detalles, se dan muchos ejemplos, cosas tan sencillas como que un micrófono siempre está abierto. Uno tiene que pensar que un micrófono siempre está abierto. En estos días hay muchos videos, todo el mundo trabajando desde sus casas, ahora es una cámara siempre está abierta. Vemos que hay gente que ha estado en conferencias de trabajo y de repente está en pijama en su casa y sale la imagen, el tipo en pijamas. Entonces hay siempre que vestirse bien, lo recomendaba en estos días Fernando Arreaza. Hay simples técnicas. Hay un atleta que habla de tomar productos naturales, evitar los esteroides, y cuando está dando una entrevista en su locker, detrás de él, como yo tengo estos cuadros, detrás de él tiene unos frascos de drogas de prescripción. Pueden ser drogas de prescripción que le mandan a él, pero no sabemos qué tipo de drogas son. Entonces, sencillamente se le dice, quita todo lo que tiene detrás de ti. Son muchísimas técnicas, son datos interesantes para controlar la imagen, siempre mencionar el trabajo comunitario que estás haciendo, siempre respetar al aficionado, siempre tratar de respetar también al periodista, porque son miles de casos que el periodista está esperando para una entrevista y el tipo sale, se bañó, se vistió, ni los vio y se fue. Entonces, el periodista, una de las principales conversaciones que se tiene con el atleta es que el periodista no es tu enemigo, el periodista no es tu amigo, pero el periodista es un medio para llevar tu mensaje y de esa manera lo tiene que ver el atleta. Esto se le dice al atleta, que el periodista es sencillamente el medio para llevar tu mensaje. ¿Qué estás haciendo tú ahorita? Bueno, ahorita estoy entrenando, ahorita me estoy preparando, ahorita voy a lanzar mi fundación. Hay que tener una relación profesional con él, pero el periodista no es tu enemigo, algo que generalmente uno entra a un clubhouse y hay miles de anécdotas y piensan bueno, que ellos son, estos tipos lo que llevan son malas noticias. Entonces son conversaciones muy, muy interesantes. Esto se puede hablar muchísimo, Carlota, es un tema muy interesante, pero sí he tenido la fortuna de dar estos entrenamientos de medio a muchísimos atletas relevantes, no solo de aquí en Estados Unidos, a esas organizaciones, sino también en Venezuela. Le he dado a equipos de baloncesto y también los he dado a atletas de manera individual, que los hemos preparado para una entrevista de televisión y luego cuando salen de la entrevista me han dado un abrazo porque me han dicho, increíble, me preguntaron lo que tú me dijiste y siento que di la respuesta correcta. Bueno, maravilloso, imagínate tú, qué difícil decirle a alguien cómo va a contestar y qué es lo que va a decir, ¿no? Que, a ver, lo más fácil, lo estoy explicando de la manera más sencilla, pero más o menos por ahí van las cosas. Mira, antes de pasar al siguiente punto, César desde Argentina nos pregunta qué importancia le da al manejo de idiomas dentro de los medios y si les puedes dar algunas recomendaciones. Al manejo de idiomas como idiomas en lengua, en lenguaje. Me imagino, bueno, César, si quiere nos aclara el punto, pero yo lo interpreto como que un periodista maneje varios idiomas, bueno, para ejercer, creo que es algo así, si no César que me corrija si no lo interpreté bien.
Mira, yo creo que es muy importante, especialmente el idioma inglés, porque es un idioma universal, ¿no? El idioma inglés me ha permitido, por ejemplo, a mí realizar entrevistas. Yo fui a Polonia, por ejemplo, con la selección venezolana de voleibol. Tuve la fortuna de acompañar en 2 años consecutivos a la selección de voleibol en la Liga Mundial de Voleibol y fuimos a Rusia, Polonia, Grecia, Italia, España y el sexto país era China, pero yo no viajé a China. La verdad, Venezuela estaba eliminada, yo estaba un poco cansado de viajar 2 años consecutivos y por eso desistí de ese viaje a China. Pero en Polonia me entrevistó la televisión de Polonia y, y obviamente la entrevista fue en inglés. Y yo fui el traductor de todas las ruedas de prensa que hizo Venezuela en todos esos países. Yo creo que el idioma es importantísimo, me ha permitido hacer mi trabajo en todos estos países y además como aficionado a la lengua italiana, por seguir el fútbol italiano. Tengo 30 años, más de 30 años escuchando un programa que se llama Tutto il Calcio, minuto per minuto, que lo transmitía en Italia, en Venezuela, varias emisoras de radio, iba cambiando, Radio Impacto, iba cambiando de frecuencia, pero siempre lo transmitían. Y yo, por cierto, lo transmite ahora Radio Deporte 1590 con Pedro Zárraga. Pero yo ese programa lo he escuchado desde hace 30 años y cuando vino la selección de Italia a Venezuela de voleibol a jugar en el Domo de Cabimas, yo me propuse el reto de hacer la entrevista en italiano con algo de italiano que yo he aprendido y allí después que terminó el partido, en el medio de la cancha, yo le hice la entrevista al entrenador de Italia en italiano, me preparé mis 4 preguntas en mi mente, cómo hacerla, pero lo que sí es que yo entiendo todo lo que él me decía, todo lo entiendo por haber escuchado este programa de radio y eso me ayudó muchísimo. Los idiomas son importantísimos, abren puertas, incluso uno puede hasta saludar en ese idioma y luego seguir la entrevista en inglés, pero es importantísimo. Yo creo que los idiomas es fundamental. Bueno, nos toca ahora hablar del último punto, que es el patrocinio. Te dejo esta pregunta porque me gustaría, o este comentario, porque me gustaría que nos hablara del patrocinio, no solamente de los atletas, cómo tú los ayudabas a conseguir ese patrocinio, sino también ese patrocinio que nos hablabas al principio para poder realizar tus coberturas internacionales, para poder pagar tus gastos, etcétera, etcétera. Sí, el patrocinio es importantísimo y son dos aspectos totalmente distintos, ¿no? El patrocinio que puede obtener un atleta, como se hizo, por ejemplo, con Bob Abreu y esa botella de vino, se habla con la marca, se fija un costo. Generalmente uno no participa en ese tipo de discusiones, para eso hay un agente que es el que maneja todos los aspectos legales y financieros. Uno no participa en eso. Pero generalmente como uno hace el branding, uno es el que impacta positivamente la imagen de estos deportistas. Si el atleta tiene una imagen positiva, si el atleta además se destaca en el béisbol, en el baloncesto, los patrocinadores van a acercarse a él. Y si además su imagen es positiva, se acerca a los fanáticos, si es activo en los medios, si va a los programas de televisión, si siempre tiene una conducta ideal, entonces van a venir los patrocinadores. Así se hizo como en el caso de esa botella de vino, se llamaba Charity Wines, y no solo se logra un patrocinio para el atleta con un monto para él, sino que además para la organización que se llama la Liga Atlética de la Policía, Police Athletic League de Nueva York, ahí en Yankee Stadium se donaron $10,000 para esa organización, con un cheque de esos gigantescos de 3 metros, en televisión nacional, en un día de transmisión de televisión nacional, un sábado en la mañana. Eso lo vio todo el mundo y entonces eso impacta positivamente
la imagen del equipo, la imagen del jugador, la imagen de la marca, Charity Wines, todos participaron. En el caso nuestro, gracias a Dios, eh, bueno, la mayoría de estos viajes yo los hice con patrocinio. O sea, nosotros logramos una relación extraordinaria con Continental Airlines, que luego fue United Airlines, pero ellos nos patrocinaron a nosotros todos nuestros viajes. La relación fue tal que ellos nos obsequiaron a mi esposa y a mí el viaje de luna de miel. O sea, era una relación tan extraordinaria que ellos nos dijeron a nosotros, mira, ¿dónde quieren ir? Y yo viajé a Grecia en primera clase. O sea, de esa manera era la relación comercial con ellos. Pero además de eso, yo me sentaba en la oficina de Carlos Martínez, en Empresa Polar, y yo le decía, Carlos, el año que viene voy a los Juegos Olímpicos, yo no quiero estar solo en Radio Deporte, yo puedo estar en Capital y Unión Radio. Y Carlos me decía, cuenta conmigo, yo te apoyo, porque para la marca, para Martín Polar, tener sus menciones desde Australia era importante. Así se hizo con Telcel, así se hizo con las tarjetas Visa y Mastercard del Banco de Venezuela. Con Sustagen nos patrocinó un programa de radio de años en Radio Deporte 1590 que hasta editaron un libro con los micros que nosotros hicimos. Entonces, esta relación que se hace con las marcas debe ser siempre ganar-ganar. Debe ser, nosotros, por ejemplo, yo obsequiaba, tú lo sabes, Carlota, obsequiamos Sustagen a cada uno de mis invitados que iban al programa de radio, salía cada uno con su lata de Sustagen. Y entonces así nosotros le damos la verdadera opción de ganar al patrocinador en cada uno de estos programas. Esto es muy importante, yo creo también, de tomar en cuenta, porque en Venezuela es muy difícil, mucho más en este momento, ¿no? Pero incluso en momentos en que la economía fluía de mejor manera, era muy difícil que un medio de comunicación se acercara a alguien y le dijera, prepara tus maletas, te vas para un mundial de fútbol. Solo Radio Caracas Televisión y Venevisión podían hacer eso. Decirle a alguien, mira, estamos mandando un staff de 12 personas, se van con sus viáticos, vuelan en esta línea aérea, se van a quedar en tal hotel. Solo los grandes canales de televisión lo pueden hacer para una cobertura. Pero, por ejemplo, yo en cualquier emisora de radio venezolana, o incluso muchos de esos viajes que hice con Televen, yo era el que le decía a mi jefa, me voy para Australia. Me decía, ¿cómo? Si no, yo tengo todo, tengo mi boleto aéreo, tengo mi estadía, tengo todo. Entonces yo me decía, y además le voy a enviar los reportes. Entonces yo creo que hay que mantener una buena relación. Tanto era así que, por ejemplo, cuando Telcel lanzó su producto, creo que era T-Net, ellos fueron al canal y ellos dijeron, mira, queremos lanzar este producto en las transmisiones que van a hacer, eran los Juegos Olímpicos de Atlanta, que Televen no asistió, lo hizo desde el estudio, y ellos dijeron, pero queremos que la mención comercial la haga René Rincón. Y ahí había un staff, pero cuando venía el comercial, lo hacía yo, la mención comercial. Y los demás comentaristas se me quedaron mirando así como, bueno, pero eso lo había solicitado el cliente. Yo creo que mantener una buena relación y asegurarse de que la marca está recibiendo el aporte que merece. Pues. Bueno, nos quedan ahora unos 15 minuticos para las preguntas que quieran hacer y entre tanto, yo te quiero hacer una pregunta que me surgió a mí, una duda que me surgió a mí mientras hablabas del entrenamiento de medios para los atletas. Y es, ¿alguna vez diste algún consejo? Es decir, dijiste, bueno, lo ideal es que se conteste de esta manera o esos 5 pasos que nos contaste y te llevaron la contraria. ¿Y qué pasó cuando eso sucedió? Mira, hay ciertos atletas con los que yo me podía acostar a dormir sin preocupación. El mejor de ellos es Jonathan Vega. El atleta que siempre va a tener la respuesta perfecta, que yo no voy a estar de ninguna manera en problemas, es Jonathan Vega. La
verdad. Y además Jonathan tiene el criterio también para decidir. Y ojo, Carlota, uno no siempre tiene la respuesta perfecta. Esto también se puede hacer como una especie de lo que llamamos un brainstorming, una discusión de ideas, ¿no? Porque a veces uno considera, mira, ¿hacemos esto o no lo hacemos? Hubo un caso, por ejemplo, un caso en el que una persona había hablado de Bob Abreu y había hecho unos comentarios y yo me acerqué a Bob y yo le dije, mira, vamos a sacar un comunicado de prensa sobre esto. Y, y Bob me dijo, pero un comunicado de prensa sobre esto. Y, y se trataba de una relación sentimental. Imagínate eso, ¿no? Pero imagínate sacar un comunicado de prensa sobre una relación sentimental que no tenía Me sentido. acuerdo. Pero en esa conversación se nombraba la palabra narcotráfico, que no formaba parte ni de Bob ni de la persona con la que él tenía esa relación sentimental. Pero en esa conversación estaba la palabra narcotráfico. Y yo le dije a Bob, esto hay que pararlo aquí inmediatamente. Y él me escuchó y yo recuerdo que Annabel Bloom, que estaba en ese momento, tenía un programa en Estados Unidos, ella nos apoyó mucho y sacó nuestro comunicado en pantalla. Y ese tema murió en ese momento. O sea, murió. Pero no recuerdo específicamente la verdad es que mira, yo tuve la suerte que me escucharon mucho, todos ellos, lo cual agradezco, pues, porque yo consultaba también, porque hubo casos muy difíciles, hubo casos muy difíciles. Miguel Montero, Miguel Montero sale de la organización de los Cachorros de Chicago por, por un comentario que él hace. Fíjate lo grave, Carlota, que puede ser un comentario que tú hagas. A Miguel Montero le roban 7 bases, él es un receptor, y le roban 7 bases un día. Imagínate a un catcher que le roben 7 bases ese día, ¿no? Y entonces, pues, eso no pasa nunca, jamás. Entonces, en el clubhouse, él dice ese día, bueno, sí, me robaron 7 bases, pero debes recordar que cuando a uno le roban la base, no es culpa del receptor, sino del pitcher. O más o menos como, bueno, eso no es solo culpa del receptor, sino también del pitcher. En realidad, cuando le roban la base a un jugador, se le roban la base al pitcher, porque cuando el corredor sale a robarse la base, el pitcher todavía tiene la bola y es todo el tiempo que él tarda en hacer ese lanzamiento. ¿Qué pasa? Que quizás no era el momento de decir eso. A lo mejor Miguel estaba caliente, frustrado, y dice, bueno, es como decir, mira, bueno, eso no es culpa mía, eso es culpa de él que se tardó tanto en, pero él lo dijo. Y algunas cosas no se deben decir. Y bueno, ya Miguel en realidad estaba al final de su carrera, de ahí pasó otro equipo, no duró mucho, había tenido una gran carrera, había sido campeón de la Serie Mundial, pero quizás se hubiera quedado ahí un poquito más en ese momento, ¿no? Pero fíjate que hay, uno debe siempre cuidar lo que uno debe decir. Ojo, no significa que él no lo ha debido decir, porque algunos peloteros son como son y son francos y son honestos y ese es su estilo y lo dicen y tú no puedes cambiar eso. Tú no lo puedes cambiar, ese es su estilo. Pero el presidente del equipo dijo, bueno, yo no quiero más a ese jugador en mi equipo. Si él dijo eso, y él salió 1 o 2 días después de ese comentario de los Cachorros de Chicago. Claro. Mira, tenemos una pregunta aquí que nos hace Francisco Pérez y dice, ¿qué sensación sentías las noches anteriores antes de los grandes eventos? Bueno, eh, da poca oportunidad de tener sensaciones por lo ocupado que estás. Generalmente estás viajando, estás llegando al lugar donde te vas a hospedar y tú dices, Dios mío, pero entonces el transporte, yo pensaba que el transporte no era así y ahora me tengo que quedar en este lugar, no tengo mi acreditación todavía, tengo que irla a buscar. Eh, los momentos que más recuerdo con emoción son
los momentos después del evento. Y mi mejor recuerdo de un evento es en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney. Porque yo allí sentado, era un concierto, era el final del maratón, donde por cierto, ahí no logramos medallas, pero Alejandro Semprún iba de líder, que además es guaireño como yo decía, cuando nosotros entramos al estadio para la clausura, Alejandro Semprún, el maratonista, llevaba una ventaja, yo no sé, de 30, 40, 50 metros. Y yo entré al estadio y yo dije, Dios mío, no puede ser que Alejandro va a dar la única medalla para Venezuela en estos Juegos. Llegó de último, le dio el dolor ese que le da uno en el estómago, llegó de último. Bueno, pero en ese momento sentado allí, tomándonos una copa de champaña, porque nos dio la invitación Lina de Bonich, que era la presidenta de la Federación de Natación, gran amiga. Ella se fue antes de clausurarse los Juegos y ella nos regaló sus 2 pases. Y recuerdo, te cuento la anécdota, yo me fui a comprar 2 cervezas, Carlota, para sentarme a ver la clausura, ¿no? Porque ya había terminado todo. Yo le digo a mi esposa, ya vengo, Fabio, voy a comprar 2 cervezas. Entonces, yo le pido al tipo 2 cervezas y el tipo me está entregando las 2 cervezas y yo digo, ¿cuánto es? Y él me dice, ¿cuánto es? Si usted es un miembro de la familia olímpica, me dice, yo estaba en la zona VIP. Y entonces me dice, no, pero ¿cuánto es? Si usted es un miembro de la familia olímpica, usted no, esto es gratuito. Me dice, señor, entonces yo dije, bueno, entonces dame 2 champañas, por favor. Entonces lo cambié para champaña Claro. y me senté en el Estadio Olímpico a ver la clausura con mis champañas y cuando esa pregunta que nos hacen, ¿qué sentí en ese momento? Sentí satisfacción por un trabajo cumplido porque acabamos de enviar 100 entrevistas para Venezuela desde los Juegos Olímpicos. Asistieron 53 venezolanos y creo que entrevistamos a 49, lo cual para nosotros fue increíble, sí, sí, sí. Claro. Y aunque la pregunta sea un poco, no sé, suene tonta, pero sé que no lo es. Ya va, que la pregunta que te iba a hacer era mía, pero aquí hay una segunda pregunta de Julio Berris. Son 2 preguntas, después te hago la mía. La primera, ¿algún paso especial y esencial para acercarse a un posible patrocinante? Y luego te pregunta, ¿y asesoras a los deportistas para salir de preguntas y situaciones complicadas? ¿Algún dato para que el periodista pueda conseguir esa respuesta que busca? Siempre con el respeto por delante, dice Julio. Sí, para obtener patrocinio. Para obtener patrocinio es asegurarse de que le estás haciendo una propuesta que tenga los términos claros, eh, que tú tengas los términos claros también con tu medio de comunicación para ver cómo va a ser el proceso comercial de esa transacción. Pero no, yo creo que asegurarte de que te estás sentando con la persona indicada, de que presentes bien tu propuesta, de que seas escuchado. Generalmente, si hay alguna persona que te pueda hacer un lobby con la persona de mercadeo que te va a atender, eso es muy importante. Las técnicas de cómo manejar una entrevista, eso primero nosotros hacemos un ensayo, ¿no? Se hace lo que llaman un role play. Se hace un ensayo, se puede hacer la persona que te está dando el entrenamiento de medios con el mismo atleta y se ensaya la pregunta y la respuesta. Se puede ensayar una pregunta de por qué no saliste ese día a firmar autógrafos, vamos a suponer, ¿no? Te estaban esperando 100 personas, mira, ayer te estaban esperando 100 personas, ¿por qué no salió? ¿Por qué tú no saliste a dar autógrafos ese día si te están esperando 100 niños? Vamos a suponer, ¿no? Y entonces tú puedes decir, la técnica es, tú atiendes la pregunta, no salí porque ese día yo estaba indispuesto, pero lo importante es, entonces tú te vas al punto que tú quieres ofrecer, pero lo importante es que nosotros esa organización la hemos atendido durante todas las veces que ellos han venido, que yo siempre atiendo a los fanáticos, que eso pasó una vez que ya yo ofrecí mis disculpas,
que yo tengo grandes amigos en esa organización y que yo los voy a visitar. Entonces, hay muchas maneras de cambiar el tema y no quedarte específicamente en ese punto. Pero si el periodista verdaderamente quiere decir, sí, pero lo que ocurrió ese día es muy grave, porque esos niños vinieron aquí, te estuvieron esperando 3 horas y no salió nadie a decirles nada ese día. Y tú te fuiste y ellos se quedaron esperando. Entonces, siempre se puede insistir en ese punto. Y también el periodista debe considerar si es tan importante obtener esa respuesta específica, porque a lo mejor ese atleta te puede decir 10 tópicos o respuestas distintas que eran muy importantes para ti y te enfocaste solo en eso. Entonces, yo creo que es encontrar el balance también. Bueno, René, lamentablemente ¿Y tu se pregunta? acabó el tiempo. Mi pregunta era, bueno, mi pregunta te la mando por WhatsApp porque No, vale. ya nos están pidiendo que vayamos cerrando, y yo prefiero, antes que hacerte la pregunta, es que tú le des a estos chicos que se conectaron y que escucharon tus historias maravillosas un consejo para algún día ser ellos quienes dan esta entrevista y cuenten todas sus anécdotas. Wow, cuántos consejos. Mi consejo puede ser, yo creo que hay que ser respetuoso de la profesión. Conocer un poco también quiénes han hecho un buen trabajo en esta profesión. Siempre trabajar con mística, con pasión, de nuevo con respeto. Y yo creo, y siempre soñar. Tú me conoces, Carlota, yo siempre tenía una idea, yo jamás paré, yo siempre decía, mira, ahora vamos a este evento, ahora hay que hacer esto, hay que hacer esta cobertura, vamos a entrevistar a tal persona, siempre inventar, soñar, hacer las cosas impensables, o sea, siempre aventurarse. Así es, soñar y creérselo, creer que se Claro, pueden lograr las cosas, eso es lo más importante. Bueno, René, en nombre de la Escuela de Comunicación Social y del Departamento de Artes Audiovisuales, y por supuesto, en mi nombre, muchísimas gracias por este encuentro. Gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad, fue un honor y un placer escucharte una vez más, además de dar la premisa del libro, que no se lo habíamos dicho a nadie. Pero bueno, ya tenemos varios cómplices en este secreto. De verdad, muchísimas gracias, René. Gracias a ti. Muchos saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.